Bueno, hemos estado hablando de las fiestas judías y no es una moda, no es cuestión de un capricho, no es algo emocional, no nos estamos judaizando, es simplemente que este fin de semana se celebran 3 fiestas judías que para nosotros es importante visualizarlas. ¿Por qué? ¿Por qué considerar las fiestas judías? Bueno, primeramente porque Dios estableció que fueran de una manera perpetua. Por ejemplo, vamos a hablar de la Pascua en Éxodo capítulo 12, verso 14. Vamos a ver esta declaración, cómo Dios determinó que la fiesta de la Pascua fuera de una manera perpetua. Éxodo 12, verso 14. Dice así: y este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto, ¿qué dice ahí? Perpetuo lo celebraréis. Este capítulo de Éxodo 12 lo leímos el domingo, habla de la fiesta de la Pascua. De hecho, vamos a darle un repaso hoy porque de eso estamos hablando el día de hoy. Pero lo importante es, ¿por qué estamos hablando de estas fiestas judías? Primero, porque Dios las estableció de una manera perpetua desde la salida de Israel de la tierra de Egipto, y también porque Dios las relacionó directamente con la primera y la segunda venida de Cristo, tienen un significado espiritual para nosotros, y por eso es importante analizarlas, reflexionar en ellas y saber qué es lo que Dios había establecido desde hace 3600 años. Dios estableció estas fiestas previendo que Dios iba a cumplirlas en Cristo. Así es que tienen una relación directa con la primera venida y con la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo cumplió 4 de estas fiestas. La fiesta de la Pascua, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La de los panes sin levadura, Él es el pan de Dios, el pan de vida. Y ese pan de vida es sin pecado, sin mancha, sin religiosidad, sin orgullo. Ese pan sin levadura es el pan de vida que es Jesús. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, y Jesús es las primicias de toda la cosecha que se levantará de entre la tierra, de aquellos que resucitaremos y estaremos con Cristo por la eternidad. Así es que estas fiestas tienen que ver con Cristo directamente y con su venida. Con la primera venida ya dijimos 3. La cuarta es la fiesta de Pentecostés. Desde hoy, la Pascua, hasta el Pentecostés son 50 días que habremos de contar. Aproximadamente da por ahí del 23, 24 de mayo. Y ese día vamos a tener bautismos en agua, y al día siguiente vamos a tener bautismos en el Espíritu. Va a ser una manera en la que Jesús cumplió estas fiestas. Él envió al Espíritu Santo. Él no nos dejó huérfanos, nos envió al Consolador. Así es que estas 4 fiestas que ya cumplió Jesús en su primera venida tienen un significado para nosotros. Y las otras 3 ya hemos dicho que hablaremos de ellas aproximándose septiembre y octubre. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en la Pascua. Así es que vamos a Éxodo 12 y vamos a ver rápidamente estos versículos. Verso 1, si eres tan amable, Will. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Fue Dios a quien se le ocurrió que el mes de Abib, este mes en el cual sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, fuera el primero de los meses, y por eso es tan importante para nosotros reconocerlo, considerarlo como un mes muy importante. Nosotros vamos a celebrar
las fiestas judías en el nuevo contexto que nos da el nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Sí me he estado explicando hasta ahorita? Dice aquí, dice el verso 2: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Y nosotros consideraremos lo que dice la palabra, y desde el punto de vista de lo que hacemos para Dios, pues va a ser el primero de los meses, aunque nosotros seguimos viviendo en el calendario gregoriano. No hay ningún problema por recordar y estar conscientes de las fiestas y de lo que representan para nosotros las fiestas judías. Dice aquí el verso 3, si eres tan amable, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿En qué día? El día 10. Verso 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados y en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta ahí vamos a dejarlo. Es muy interesante como una fiesta que estableció el Señor, incluso antes de que el pueblo judío saliera de Egipto. Él estableció esta fecha, y esto iba a ser celebrado cada año desde entonces. Es muy interesante cómo esta fiesta, que se estableció aproximadamente hace unos 3,600 años, siga siendo una cosa vigente, trascendente y importante para nosotros aún hoy como cristianos, en un nuevo pacto, un pacto en la sangre de Cristo. ¿Por qué es importante? Es importante porque toda esta fiesta anunciaba a la venida del Mesías. La Pascua era importante porque Dios estableció en versos 1 y 2 que a partir de esta fiesta, a partir de este mes, se empezarían a contar los meses del año. Y esto nos habla cómo Dios había determinado que la historia de Israel cambiara en un antes y un después. Cuando esta fiesta se celebrara, iba a haber un cambio entre el tiempo de esclavitud y el tiempo de libertad. Y era un gran cambio, era un cambio trascendente para la vida del pueblo de Israel. Entonces, la Pascua es importante para los judíos, porque marca la fecha, el día en el que ellos fueron liberados de la cautividad, de la esclavitud. Ellos habían llegado a Egipto por un montón de circunstancias que Dios acomodó para que ellos llegaran y fueran librados de una gran hambre que venía sobre la tierra. Pero
al morir José y al morir el rey, el faraón que había puesto a José en eminencia, pues hubo un nuevo rey que no conoció a José y trató muy mal al pueblo de Israel, lo esclavizó. Y el clamor del pueblo de Israel subió delante de Dios y Dios los libró con 10 plagas. 9 de ellas fueron aplicadas sobre el pueblo de Egipto sin tocar la tierra de Gosén donde estaba el pueblo de Israel. Pero la 10ª era una plaga muy diferente. Era la plaga que tenía que ver con la muerte de los primogénitos en todo Egipto. Y esta plaga tocaría al pueblo de Israel a menos que ellos sacrificaran un cordero en muerte sustituta. Por eso se vuelve tan interesante esta fiesta de la Pascua. Ellos tenían que escoger un cordero en el día 10, de ese mes, y lo tenían que cuidar hasta el día 14 en el que iba a ser sacrificado. Y este cordero iba a ser sacrificado en una muerte sustituta por los primogénitos de la casa donde se iba a comer este cordero. Por eso es tan interesante, porque anuncia la muerte sustituta de Cristo por nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros debemos considerar que esta tierra de Egipto tipifica, simboliza, representa la esclavitud que tenemos en el mundo, la aflicción, el sufrimiento que el mundo tiene. Es comparable a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto. Y el clamor de la gente es la que ha hecho subir delante de Dios. Este clamor ha llegado delante de Dios, y este clamor es el que Dios ha querido responder a través de su Hijo. Dios escogió a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para hacer ese cordero. Y todas estas cosas nos van hablando de cómo la Pascua tiene un sentido muy espiritual para nosotros. Ese día 14 de Abib, ellos se reunirían. Es algo muy interesante, como también siendo esclavos, pues la gente sufría mucho, difícilmente se reunían como familia. Creo que uno de los propósitos que Dios tenía al hacer que la gente celebrara la Pascua es que las familias se juntaran con un motivo de libertad, con un motivo de gozo, con un motivo de celebración. Y es uno de los propósitos que debemos de tener nosotros en la Pascua. Debemos de buscar reunirnos en familia. Qué bueno que vino usted el día de hoy. Yo le animo a que los viernes venga con su familia, y saliendo de aquí, pues no sé, se vaya a echar un cafecito o cenen todos en familia, y que hagamos de los días que Dios ha apartado para él días importantes. La Pascua entonces era un día que Dios escogió para que se juntara la familia y juntos comieran, y comieran de una manera muy interesante. Iban a sacrificar a este cordero, y de la sangre iban a tomar ellos para pintar los postes de la casa y el dintel de la puerta de la casa, los postes y el dintel de la puerta de la casa. Y esto iba a ser señal para que el Señor no entrara, para que no entrara el destructor y sacrificara al primogénito de esa casa, de todos los que hubieran en esa casa. Porque recuerden que cuando era pequeña la familia se tenía que juntar con el vecino. Obviamente iba a haber en algunos casos más de un primogénito, y no solamente el primogénito de los hombres, de los seres humanos, sino también los primogénitos de los animales. Entonces todo iba a ser guardado siempre y cuando pusieran de esta sangre en los postes de la casa, de la puerta de la casa, y en el dintel de la puerta.
este sacrificio de este cordero nos habla de santificación, nos habla de protección. El sacrificio, más adelante lo iba a conocer el pueblo de Israel, el sacrificio de un cordero expiaba los pecados, y de alguna manera la sangre colocada en los postes y en el dintel de la puerta traía protección sobre la familia. Entonces, esta fiesta también tenía que comerse con ya vestidos, listos para salir, dispuestos, con el calzado puesto, con su bordón, y todos tenían que comerlo apresuradamente, porque cuando se diera la señal el pueblo tenía que salir y tenía que despojar al pueblo de Egipto. Tenía que ir con los vecinos egipcios y decirles, deme sus joyas, y los egipcios les iban a dar todo aquello que les pidieran. De hecho, así fue. Los judíos salieron, pidieron a los egipcios que les entregaran sus joyas, y todo aquello que les pidieron les fue entregado a los judíos. Entonces, también es importante e interesante hablar de por qué tenía que ser asada la carne, porque la carne cocida tiende a desbaratarse, a deshacerse. Por eso tenía que ser todo cocido a fuego para que se mantuviera entero, y tampoco se podía comer cruda. Creo que en términos generales podemos decir todo esto de la Pascua. Una de las ilustraciones que nos da esto es que al comer de la carne, la gente estaba consagrando de alguna manera su vida, y este comer de la carne representa hoy para nosotros comer cada día, alimentarnos cada día de la vida de Cristo, alimentarnos de su palabra, alimentarnos de su espíritu. Y por eso es una imagen, un simbolismo de consagración, de cómo cuando nosotros estamos alimentándonos espiritualmente y estamos alimentándonos de Él, estamos consagrando de alguna manera nuestra vida. La palabra Pascua quiere decir en hebreo Pesach, y deriva de la palabra Pasaj, que significa brincar, saltar o pasar por alto. Y por eso nosotros entendemos que el destructor pasaba por alto las casas donde veía la sangre puesta en los postes y el dintel de la casa. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cristo, de la crucifixión. Jesús fue escogido antes de la fundación del mundo para rescatar. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 y verso 18. Fíjense qué interesantes versículos. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Fíjese lo que dice el verso 20. Ya has destinado desde entonces, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dicen estas escrituras que Jesús estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para tomar el lugar de nosotros en la cruz, para ser sacrificado por nosotros. Y vamos a hablar un poquito de este proceso que siguió Jesús para ser crucificado. En Marcos capítulo 11 y verso 1, la Biblia nos habla de la entrada triunfal
a Jerusalén. Es en esta entrada donde empiezan a exaltar a Jesús como el Mesías. Y aún los fariseos le dicen que por qué no calla a las multitudes, y Jesús le dice, si ellos callaran, las piedras clamarían. ¿Se acuerdan? Y es esta entrada triunfal a Jerusalén donde es reconocido y exaltado como el rey, y todos empiezan a exaltarlo. Esta entrada triunfal sucede una semana antes de que él sea sacrificado. En Marcos 14, solamente voy a ir mencionando los eventos para que vayamos viendo dónde están. Usted lo puede leer con calma después en su casa, no nos daría tiempo de leer todas las escrituras. En Marcos 14, verso 12, habla acerca de la preparación de la Pascua. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Verso 13: y envió 2 de sus discípulos, les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle. Verso 14: y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Verso 15: y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y ellos, estos discípulos fueron, llevaron a cabo esto, prepararon la Pascua. Y en Lucas 22, verso 14, vemos que ya está Jesús celebrando la Santa Cena, la última cena, la cena de Pascua. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Verso 15 dice: y les dije: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Así es que él estaba sentado ahí reunido con ellos, y luego él termina de esta cena y va al huerto de Getsemaní. Esto está en Mateo 26, verso 36. Lo que estoy tratando de hacer es llevarlos a través de los pasajes clave para que usted vea el proceso que siguió. En Mateo 26, 36 dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, en tanto que voy allí y oro. Y ustedes saben la historia, como él fue a tiro de piedra, estuvo orando por una hora y regresó y encontró a sus discípulos dormidos, hasta que la tercera vez regresa y estaba ya ahí una comitiva que iba por él. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 18, verso 12. Es el arresto de Jesús. Juan 18, 12, si eres tan amable, por favor. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y ustedes pueden ver cómo aquí el arresto de Jesús se da y se lleva a casa de Caifás, ¿no? Bueno, luego Jesús es escarnecido y azotado. Vamos a Lucas 22, verso 63. Lucas 22, verso 63. Y dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Verso 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Verso 60. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Entonces, después de haber estado en casa de Caifás, es llevado, es escarnecido por los soldados, y luego llevado delante de Pilato. Vamos a Marcos capítulo 15 y verso 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y vamos a ver Pilato ahí lo empieza a cuestionar, y después de cuestionarlo se da cuenta que es que le compete más a Herodes
ver cuáles eran las circunstancias que había y lo manda con Herodes. Esto está en Lucas 23, versos 6 al 7. Lucas 23, verso 6 dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Verso 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces lo envía con Herodes, y a raíz de que ellos se pasan a Jesús, primero fue para allá y luego de regreso, ellos se reconcilian, habían tenido algún tipo de situaciones de discordia, y en Lucas 23, 23 es sentenciado a muerte. Lucas 23, 23 dice: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y Jesús es sentenciado a muerte. Y vemos en Marcos 15, verso 16, si eres tan amable, di allá, Will. Marcos 15, 16, que los soldados escarnecen a Jesús. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Verso 17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Verso 18, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Qué triste y doloroso es todo este proceso. Estamos en el 19, un verso más, el verso 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ok, vamos ahora a Lucas 23, 26, y es como lo llevaban. Te vuelvo a dar la cita. Lucas 23, 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entonces ahí Jesús va llevando su cruz, ven a Simón de Cirene, le piden que lleve él la cruz y él termina llevándola. Lucas 23, 33 está su crucifixión. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esto sucedió, a ver si quieres darme el 35 por favor, Will. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Bueno, uno más, a ver. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Verso que sigue, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Bueno, yo quisiera que fuéramos a Marcos 15, 25. Vamos a ver otra escena, otra perspectiva de esto mismo, de la crucifixión. Dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Esta hora tercera nos ubica a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, cuando Jesús estaba siendo crucificado. Después vamos a ver en Marcos 15, 33. Dice: cuando vino la hora sexta, es decir, 9, 10, 11, las 12, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde estuvo completamente oscuro, hubo tinieblas sobre la tierra.
Y Mateo 27:46, Mateo 27:46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es que aquí estamos viendo cómo Jesús estaba en sus últimos momentos. Por último vamos a ver Juan 19, verso 30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta muerte de Jesús sucedió entre las 2 tardes del 14 de Aviv. Hicimos un recorrido desde el momento en que empezaron a preparar la Pascua, el día que se sacrificaba el cordero, leímos, y cómo paso a paso fue llevado hasta su muerte en la cruz. Y todo esto nos habla precisamente del sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Es un panorama muy general de lo que Jesús hizo por nosotros, del escarnio y del sufrimiento que Él llevó. Pero vamos más adelante. ¿Qué significado, cuál es el significado espiritual de todo esto? Mire, primero que nada tenemos que decir que es muy importante recordar y reconocer que nosotros teníamos un destino eterno sin Cristo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros todos en Adán pecamos y nos rebelamos contra Dios y teníamos un destino eterno sin Dios, sin Cristo, un destino eterno de infierno. Le quiero decir que estar sin Dios es como un infierno, pero el infierno es peor. El infierno Dios lo creó para Satanás y para sus ángeles, pero ahí escoge ir cada ser humano que decide rechazar a Jesús y su sacrificio. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que teníamos un destino eterno, un destino sin Dios, y que por eso es que tuvo que venir Jesús. Jesús vino porque todos nosotros teníamos un destino eterno sin Él. Dice Romanos capítulo 3 verso 10, si quieres ir allá, Will. Dice Romanos 3:10: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos pecamos en Adán, pero además hemos continuado pecando. Dice el verso 23 ahí en Romanos 3, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro destino, un destino sin Dios. Así es que necesitábamos que alguien pudiera salvarnos y rescatarnos. Nosotros no podíamos salvarnos por nuestros propios medios, y nuestro destino era un destino eterno sin Dios. Por eso tuvo que venir Jesús. Jesús, al ver nuestra condición y al ver que nosotros mismos no podíamos alcanzar ese nivel necesario que era cumplir con toda la ley, vino, se hizo hombre y tomó nuestro lugar. Recibió el castigo que usted y yo merecíamos, tomó nuestro lugar y recibió los puñetazos que usted y yo merecíamos, recibió los latigazos que usted y yo merecíamos, y recibió la muerte que usted y yo merecíamos, para que nosotros tuviéramos un destino diferente. Él vino y tomó nuestro lugar en una muerte sustituta, tal y como en la Pascua se hace, tal y como los judíos año con año recuerdan una muerte sustituta, un cordero muriendo en su lugar. Y es impactante cómo para los judíos esto está velado. Fíjense cómo dice Isaías 53. Es que Isaías 53 es un capítulo sensacional que habla precisamente de Cristo y de cómo
cómo Él sufrió. Cuando nosotros lo vayamos leyendo se va a usted a dar cuenta qué tremendo es como Dios lo anunció desde 750 años antes de que esto sucediera. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 2, nos vamos a seguir, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando nosotros leemos esto, recordamos cómo Jesús no se defendió y cómo estuvo delante de Pilato en silencio, cómo sufrió todo el castigo que se le dio sin defenderse. Dice el verso que sigue, verso 8, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hasta ahí creo que llega el capítulo, ¿verdad, Will? ¿Falta todavía? ¿Cómo cuántos versos? 3. Bueno, a ver, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento, ¿qué? Por su conocimiento justificará a mis siervos justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta ahí. Qué impresionantes con tantos detalles que nos da Isaías 53 de todo lo que padeció Cristo. Nosotros teníamos un destino, decíamos, sin él, eterno, y al venir él y tomar nuestro lugar, abrió la puerta para que nosotros tuviéramos un destino de vida eterna, un destino con él. Ese es el valor de su sacrificio. Es un sacrificio que nosotros con la vida no podríamos pagarlo. Nosotros hemos recibido ese sacrificio, lo hemos recibido a él como nuestro Señor y Salvador, y eso ha hecho que para nosotros tenga sentido la Pascua que es Jesús. Cuando nosotros recibimos su sacrificio, nosotros entramos al reino de los cielos, y nosotros es como si entráramos a esa celebración de la Pascua espiritual, esa Pascua en la que el Cordero es Jesús, ese Cordero que quita el pecado del mundo. Si quieres poner Juan 1:29, Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado y inmolado por nosotros, y es el que con su muerte en nuestro lugar sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Al celebrar la Pascua cada año, Israel puede recordar la hora de su libertad espiritual y su libertad natural. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos recordar cuando nosotros celebramos la Santa Cena y celebramos la Pascua. Cuando nosotros
recordemos la Pascua, y nuestra Pascua es Cristo, cuando nosotros celebremos la Santa Cena, nosotros lo que debemos recordar es la libertad que ha traído Jesús a nuestras vidas de la esclavitud del pecado, del destino eterno sin Él, y cómo Dios nos ha rescatado para tener una vida eterna, una vida de plenitud. Dice Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que recordar hoy es que Dios nos ha hecho libres, que nos ha liberado y que nos ha dado una salvación tan grande, una salvación que habla de una eternidad en su presencia. Yo no sé de dónde le rescató a usted Dios, pero a mí me rescató de la muerte. Yo deseaba morirme, estaba a punto de suicidarme, y yo recuerdo cómo Dios en su infinito amor, con tanta ternura, me llevó a Cristo. Dice la Escritura en Juan 6:44, si no me equivoco, que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajera. Yo puedo recordar cómo el Padre me tomó con tanto amor y tanta ternura y me llevó a los pies de Cristo. Y cómo mi vida a partir de ese día fue transformada. Nuestra vida no tiene sentido sin Él. Nuestra vida no tiene sabor sin Él. Yo podía estar en medio del Estadio Azteca en un juego de la selección con 120,000 personas y sentirme solo. Yo podía estar en un lugar donde toda la gente sonreía y decía, ¿por qué todos están alegres y yo no? Y la realidad es que todos estaban de la misma manera, vacíos en su corazón y sin alegría. Pero cuando llegó Jesucristo a mi vida, el amor, el gozo y la paz llenaron mi corazón, y eso ha sido de una manera eterna. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, cambia la historia en antes y después de Cristo, de la misma manera que al celebrar la Pascua, el pueblo judío, esa primera ocasión, partieron su historia y dejaron atrás el tiempo de la esclavitud para salir a la libertad. Por eso es importante para nosotros considerar la Pascua y considerar el sacrificio de Cristo. El mes de la liberación del pueblo judío iba a ser el primero de los meses, como para nosotros debe ser el iniciar la vida cuando nosotros recibimos a Cristo. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, despojó a los egipcios, y eso también nos debe de dar referencia de que Dios nos ha entregado a nosotros pues todo lo que es del mundo, todo lo que nosotros dice, para irnos a la Escritura, dice Romanos 8 verso 32, si no me equivoco, dice que Dios nos ha entregado con Cristo, juntamente con Él, todas las cosas. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Dios nos ha entregado todas las cosas juntamente con Cristo. Así es que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos ha entregado todas las cosas, y estamos puestos para aún tomar aquellos recursos que deseamos, que pidamos de las cosas que tiene el mundo. No sé si me estoy explicando. Me refiero a que así como los judíos, los israelitas le pidieron al pueblo de Egipto sus alhajas, sus joyas, y despojaron al pueblo de Egipto, así también nosotros tenemos esta libertad de tomar de las riquezas del mundo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo también tiene un poder tremendo, y no solamente nos guarda de la muerte ya no nos puede tocar, sino también la sangre de Cristo nos prepara para la venida del Espíritu Santo. Al caer la sangre de Jesús sobre la tierra, preparó a la tierra para la venida de Cristo. Y cuando nosotros somos limpiados con la sangre de Cristo,
nuestro cuerpo, nuestra tierra, la tierra de nuestro corazón queda preparada para la venida del Espíritu Santo. Esto es bien interesante. Por eso es tan importante considerar este tipo de ilustraciones que nos trae la Pascua. Ahora, dos o tres cosas más. Los panes sin levadura hablaban precisamente, vamos a 1 Corintios 5, verso 8, ahí hay un poquito más de claridad. Los panes sin levadura, 1 Corintios capítulo 5, verso 8, dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Verso 9, os he escrito por carta, perdón, regrésate al 8, dos cosas quedan ahí en el 8. Dice: ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Es decir, que los panes de malicia y de maldad son los panes con levadura, y los panes sin levadura son panes de sinceridad y de verdad. En principio, los panes sin levadura lo que representaban era una actitud sincera y de verdad en el día de la Pascua. Y las hierbas amargas hablan de la esclavitud. En términos generales, todo eso. Ahora, ¿cómo nosotros recordamos la Pascua? Pues la recordamos celebrando la Santa Cena. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo quiero pedirle a los edecanes, si son tan amables, de prepararse con los elementos. Nosotros lo que hacemos en este día que el pueblo de Israel celebra la Pascua es recordar cómo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y recibió nuestro castigo para darnos salvación. Y nos hizo entrar en un nuevo pacto, no el pacto de Israel, sino el pacto en su sangre, el pacto nuevo en su sangre, que nos da la libertad de entrar al reino de los cielos. Entonces, si gustan pasar los elementos, por favor. Yo creo que este día es un día que debemos nosotros con mucha mire, es interesante que por un lado tenemos que considerar el sacrificio de Cristo y lo tremendo que es el pago, pero por otro lado también es un día en el que debemos de celebrar que somos hechos libres. El pueblo de Israel celebra una fiesta en la Pascua porque ese día fueron hechos libres, y nosotros en Cristo, por su sacrificio, digo, es doloroso todo lo que pasó Jesús, pero valió la pena. Cuando nosotros recordamos su sacrificio, pues tenemos un gran pesar por todo lo que tuvo que sufrir el Señor, pero al mismo tiempo debemos de celebrar que a través de su sacrificio somos hechos salvos, de que a través de su sacrificio entramos al reino de los cielos, que a través de su sacrificio tenemos nuevamente libre acceso a Dios, al trono de su gracia, al trono de su misericordia. Y por eso es un poquito complicado hablar de la Pascua en ese sentido, porque hay dos tipos de emociones que se dan. La primera es ese pesar por el sacrificio que tuvo que pasar el Señor Jesucristo, pero por otro lado también el regocijo de entrar, de recibir la salvación por medio de ese sacrificio. Y para nosotros debe de ser, cada vez que celebremos la Santa Cena, por un lado la aflicción, el sufrimiento de saber que pues esto le costó su vida al Señor, y un gran sufrimiento, pero por otro lado que somos libres del pecado, que somos libres para vivir una vida llena del amor, del gozo, de la paz del Señor. Y eso es algo que la gente del mundo no puede obtener. Dios
Jesucristo nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Es la paz que el mundo no tiene, es la paz que el mundo no da. Y así como su paz es el gozo, es el amor, es la felicidad, y son tantas cosas, así es que siempre es un poco complicado llegar a este punto. Antes de celebrar la Pascua, quiero llevarlos a Colosenses 2:13 y voy a leer estas últimas escrituras para que volvamos a tener la visión de lo que hizo Jesús en la cruz. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que esto es lo que nos debe de dar alegría y gozo, que Jesús estaba clavando ahí en la cruz esa acta de decretos que había estado en nuestra contra, y no solamente eso, sino exhibió a todo principado y potestad y los venció en la cruz para que nosotros tuviéramos libertad de ellos y victoria sobre ellos. Así es que yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a Primera de Corintios capítulo 11. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 11, la escritura habla precisamente de la Santa Cena. Dice el verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y cuando nosotros tomamos el pan y lo comemos, debemos recordar el sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros, pero también la tremenda libertad que nos ha dado a través de ese sacrificio. Sin su sangre cubriendo nuestras vidas, no podríamos presentarnos delante de Dios, no podríamos presentarnos delante de su trono de misericordia y de gracia. Así es que vamos a tomar el pan recordando cómo su cuerpo fue molido por causa de nuestros pecados. Tomemos el pan. Señor, gracias por permitir que tu cuerpo fuera molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Dice el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, en la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros tomamos de esta copa. Lo que hacemos es recordar cómo Jesús derramó toda su sangre en ese sacrificio en la cruz. Esa sangre que sella el pacto es la sangre del pacto, del nuevo pacto,
con el que ahora tenemos libre acceso al trono de su gracia. Dice la Escritura que el velo se rasgó, el velo que impedía que entráramos a la presencia de Dios. Y es por medio de su sangre que podemos hoy presentarnos delante de Él. Así es que cuando nosotros tomamos de esta copa, nosotros recordamos el sacrificio que hizo Jesús, cómo derramó su sangre hasta la última gota, y cómo en su sangre es sellado el pacto nuevo en el cual podemos entrar a su presencia. Tomemos de la copa. Esto lo hacemos en memoria de ti, mi Señor Jesús, recordando que al derramar tu sangre preciosa, esa sangre preparó la tierra para la venida de tu Santo Espíritu, y esa sangre abrió el velo, lo rompió de arriba abajo para que nosotros tuviéramos acceso a tu presencia, Señor. Te damos gracias porque a través de ser bautizados en tu sangre tenemos acceso a tu misericordia, a tu amor, a tu presencia, Señor, a tener una vida de intimidad contigo. Dice el verso 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias porque esta noche hemos querido celebrar la Pascua, hemos querido reconocer que tú nos has librado del pecado, nos has librado de la esclavitud, nos has librado de la muerte, nos has librado de la opresión, nos has librado de la tristeza, del dolor, de la angustia, del suicidio, nos has librado de todos nuestros enemigos, de todos aquellos que nos oprimían y nos perseguían, Señor. Tú nos has librado y nos has hecho libres, Señor. Esa libertad que tú nos has dado es una libertad que queremos abrazar y en la cual que queremos caminar, permanecer en ella, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Hoy queremos reconocer, Señor, que tu sacrificio ha valido la pena, que no ha sido en balde, Señor, que no ha sido en vano, Señor, sino que nosotros estamos agradecidos, que estamos contentos, que todos los días queremos disfrutar de tu presencia, todos los días queremos acercarnos a ti, Señor, y que celebramos la libertad que tú nos has dado, sobre todo la vida eterna que tú nos has dado. Gracias por tu Espíritu que mora en nosotros y que nos lleva en victoria en Cristo. Gracias, Señor, que la obra que has comenzado tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque hoy estás aquí con nosotros. Señor, creemos que al tercer día tú venciste a la muerte, resucitaste, estás vivo y estás aquí. Y queremos hoy terminar esta reunión en alabanza, en adoración, Señor.